Este diagrama es, digamos, como una especie de mapa general de todo el proyecto y obviamente estamos tratando de entender qué es el doble. El título del proyecto es "El doble no existe", y un poco la idea es que el doble no existe justamente porque es una figura retórica del lenguaje, es, digamos, un espejismo que se crea a partir de la unidad que no puede entender qué significa la multiplicidad. Porque básicamente el problema de todo significa cómo construimos la unidad y dónde radica el punto de perspectiva con el cual describimos el universo. Entonces, finalmente podemos como resumirlo en grandes cuentas con que hay como dos versiones de esta misma interpretación. Una que nos habla de que es un cuerpo que contiene un alma, ¿no? Sería, este es el cuerpo que contiene un alma, que sería como la versión ya filtrada de una versión religiosa católica que viene desde el concilio de 1869, donde se decreta que el alma solamente es una, ¿no? Entonces, y esta unidad, uno de las grandes frases o de los grandes lemas que he venido estudiando desde hace un par de años es que la modernidad nos ha quitado la posibilidad de entender escalas. Y esto es porque lo que ha construido ha hecho que la unidad sea colonizada por el concepto del yo. Entonces, una vez que solamente podemos entender una unidad como el yo, todo lo demás tiene que ser adaptado o formateado en función a esas unidades. Pero obviamente esto es un reflejo, esto es una especie de espejismo, y lo podemos ver aquí. Esta es esa concepción y está confrontada con otra concepción, que es una concepción que utilizan muchísimas otras religiones, sobre todo no occidentales, y dentro del occidente existen como dos o tres vertientes que podrían entenderse. Una es el chamanismo, que es uno de los contrastes que utilizo para explicar esto. El chamanismo que viene que está inserto dentro de la tradición escandinava, y que está influenciada por una tradición siberiana chamanística, ¿no? Entonces el chamanismo reinterpretado sería, digamos, lo que es el alma plural, y el alma plural básicamente es justamente eso. Nosotros no tenemos un alma, sino tenemos una serie como de encarnaciones. En el fondo, de lo que estamos hablando es como de un problema de sobres, es como si fueran un problema de empaques. ¿Qué es lo que contiene a qué? Y ese es realmente el problema. La unidad, en el fondo, es la definición de ese empaque. ¿Dónde vamos a comenzar a definir ese empaque? Entonces, si tenemos un cuerpo y un alma, que es lo que nos dice como esta versión occidental, es lo que sería el ánima, está dentro de un universo total, que en el caso de la unidad sería el límite de los vivos, ¿no? El límite de los muertos. O sea, si estamos hablando de unidades y si estamos hablando de la definición del yo, tenemos que hablar forzosamente de esa división que existe interna dentro de la definición de la psique, que es que cuando uno muere, algo queda y algo se va. Entonces, esa especie de corte inicial nos plantea un problema de espíritu y materia, que entonces nos delimita dos grandes territorios en el universo: el territorio del más allá y el territorio, digamos, de lo real. Y el más allá es justamente lo que yo interpreto como lo que la unidad no puede entender como multiplicidad. O sea, todo lo que no es uno se convierte en el más allá. Entonces, hay algunos académicos que llaman al mundo de los dobles. El mundo es un depósito de cadáveres, ¿no? El depósito de los muertos. Entonces, el depósito, el gran depósito de basura de la psique es ese más allá. Entonces entran todo lo que el hombre no puede controlar. Es decir, entra la muerte, entra todo lo que significa la muerte, fantasmas y mitologías alrededor de ellas. Zombies, vampiros, telequinesis, el futuro mismo, los oráculos,
todas esas cosas que son incontrolables y están, y digamos que pueden ser como opuestas a esta especie como de mundo múltiple. Entonces la unidad versus la multiplicidad, que están unidas por esta especie como de pasaje que se le conoce como lo psicopómpeo. Lo psicopómpeo es todas las cosas que nos permiten entrar al más allá, y hay una serie como de figuras, de símbolos que nos permiten acceder a ese más allá. Por ejemplo, el oráculo de Delfos era uno de esos vínculos psicopómpeos, ¿no? O el súcubo también es estos vínculos que nos permiten acceder, o más bien que nos demuestran que hay un más allá. O el caballo blanco que se aparece en los sueños, que es un clásico, o los objetos vudú, o cualquier herramienta que nos permita acceder a un control de una cosa que es como ultraterrena, sería lo psicopómpico. Entonces, esta cosa que está, esta división, esta frontera, es una frontera que te permite decir que hay una cosa alterna, pero también te permite decir que hay como dos cosas. Y esta cosa que es múltiple, en el fondo también tiene muchas divisiones, y eso es como lo interesante. De entrada, tenemos, por ejemplo, podemos dividirlo, para entenderlo, en dos grandes estructuras: lo físico, digamos el más allá. En el más allá también una parte física, y en el más allá también una parte espiritual. Por ejemplo, la física nos podría hablar, por ejemplo, del poltergeist, ¿no? El poltergeist es estas fuerzas que vienen del más allá, que mueven cosas en el más acá. O sea, es una fuerza que se manifiesta en los elementos físicos, en la materia, pero que no tiene nada de espiritual. Él es, digamos, como la manifestación terciaria de una cosa que en el fondo es una manifestación de espiritual. O, por ejemplo, la idea del nahual. El nahual es esta figura chamánica de Mesoamérica, en la cual una persona puede transformarse en un animal. Y ese animal es el doble zoomorfo de la persona. O sea, si yo me transformo en un águila, significa que dentro de mí existe una parte de mi alma o de mi espíritu que es un águila y se puede transformar. Entonces, tenemos esta parte que es el doble zoomorfo. Entonces, el doble zoomorfo necesita manifestaciones tanto en lo físico como en lo espiritual. O tienes, por ejemplo, la idea del mismo sueño. Aquí tenemos este ejemplo, que es como el individuo, el yo de Occidente, puede llegar a esa alma plural, y llega a través, por ejemplo, del sueño. Cuando nosotros soñamos, lo que hacemos es hacer una transferencia de ese yo único a un yo plural, y entonces entra dentro de una especie como de dobles interpretaciones. Esa es una de las explicaciones por las cuales cuando soñamos, por ejemplo, en nuestro padre podría ser nuestro padre, pero al mismo tiempo puede ser nuestro hermano, pero al mismo tiempo puede ser un perro, pero al mismo tiempo puede ser un objeto. O sea, es decir, una sola entidad puede tener muchas características, es como si fuera una persona habitada por muchas otras, o por muchos objetos, o por muchos animales, y todos son la misma cosa. Entonces estamos encontrándonos con un alma plural. Por eso los sueños tienen esa posibilidad. Tenemos justamente esos sueños, nos permiten, por ejemplo, acceder a toda una zona muy grande que es el asunto de la segunda visión. Los chamanes, como pueden transformarse, en el fondo pueden moverse, pueden viajar sin tener que tener un anclaje físico. Entonces pueden ver cosas que son imposibles de ver. Eso se le llama la segunda visión. Y que en el fondo estamos hablando de las síbilas, ¿no? Las síbilas son la figura de la profetisa, que recibe información porque puede desdoblarse. Una cosa todavía muy bonita es que en términos occidentales esta idea de escisión sería como una especie de locura o de esquizofrenia o inclusive la muerte, cuando en términos chamánicos eso se habla del desdoblamiento. Entonces, y me gusta mucho la idea de desdoblar algo, porque en el fondo lo que habla es que si tú puedes desdoblar algo como si fueras un origami, en el fondo significa que lo contenía antes de desdoblarlo. Entonces, que te desdobles a ti mismo significa que dentro de ti ya estaba plegado un contenido y que puede ser como expandido. Entonces, por eso se habla como de los mensajes, por eso se habla de que las profetisas pueden recibir mensajes por esa segunda visión. Por tanto, también la figura de los fantasmas
son una vía perfecta para mandar mensajes. La gran tradición de los fantasmas es que vienen a decir algo, tienen una misión. Ese mensaje es el que pasa a través de esta especie de cosa psicopóntea. Y el mensaje en el fondo es justamente existe otra cosa al mismo momento. Los fantasmas tienen esta característica de que no se paran con las cosas físicas, se pueden atravesar muros y se pueden mover en el tiempo. Muchísimas historias de fantasmas nos hablan de que hacen el mismo recorrido de una casa que se destruyó hace 200 años como si existiera. O sea, en otras palabras, los dobles no respetan ni tiempo ni espacios. Entonces nos permiten como acceder a esta cosa donde si no tenemos un objeto que tenga tiempo y espacio, entonces tenemos generalmente un doble. Tenemos también la idea, bueno, esta idea del mensaje se le conoce en la tradición alemana como el Kunder. Kunder es el mensaje que pasa a través, ya sea de un sueño, o ya sea de un mensajero, o ya sea a través de estos vínculos que hacen que algo se haga físico, ¿no? Tenemos también el problema de la imagen. La imagen también es otro doble, y justamente por eso los espectros, los fantasmas, las alucinaciones son imágenes, porque lo que plantean es que existe esta especie de duplicidad sin tener la necesidad de un anclaje físico. Entonces la imagen también es un problema como de este asunto de duplicidad, las sombras, los socias, y bueno, obviamente la idea del doppelganger. Todos ellos están rodeados por esta especie de contención que es el más allá. Por eso hablamos que ese depósito, por todo lo que estaba describiendo, es un lugar que si a un objeto no le afecta el tiempo y el espacio, significa que está en un lugar que no tiene tiempo y que no tiene espacio, y que lo que realmente habría que definir son las conexiones que permiten que eso que haga que lo visualice. En ese sentido, estas dos cosas son como la contraposición básica de la filosofía actual. Es decir, una filosofía que trata de definir las cosas a través de coordenadas, esto está aquí a través de... Y esto que sería su contrario, su especie como de amenaza, que de hecho se le conoce como la pesadilla cartesiana. Es decir, una cosa puede ser definida, o sea, los X y Y, hay otra cosa que está en ese mismo punto y que es otra cosa. Entonces eso rompe, digamos, como toda la estructura de estas definiciones de la único, el individuo, la definición, la precisión, y habla de una especie de campo de acciones, de energías que si se juntan pueden hacer la aparición de algo, pero si se juntan de otra forma pueden hacer la aparición de otra cosa, o que hacen aparecer muchas cosas al mismo tiempo en una circunstancia. Sería, digamos, el cogito, lo que podemos conocer, versus el res extensa. El res extensa es básicamente todo lo que no podemos conocer o lo que podemos definir con precisión. Un mundo que nos habla a través de metáforas y un mundo que nos habla a través de definiciones precisas. Entonces, digamos, el mundo de la ciencia, el mundo de la religión, pero el mundo del chamanismo, ¿no? O sea, versus el mundo del chamanismo o versus el mundo de la mitología. Por eso creo que es muy importante recurrir siempre a la mitología, porque lo que hace es hablarnos de soluciones de circunstancias a través de metáforas, a través de esta especie como de vínculo poético, a través de una cosa que puede ser una cosa, pero puede ser otra, pero puede ser otra. Y uno tiene que ir adaptándola para que tenga la posibilidad de funcionar en un momento dado. Entonces, bueno, fundamentalmente es como todo esto. Esta relación, en el fondo, es justamente cómo nos habla el universo, que ese es realmente el trabajo que él acaba de hacer. ¿Cómo podemos ver el universo? Y bueno, en todo el proyecto lo que habla es tratar de definir el universo a través de estas relaciones o vínculos metafóricos y demostrar que sí, que en efecto el universo se puede leer, que no es un problema, por ejemplo, que lo definiría lo único, en la unidad lo definiría como un problema para hacer, y diría que es un problema para leer. O sea, en el
fondo, nuevamente esta división es o las cosas significan o las cosas ya no significan nada y tengo que hacerlas significar. Un punto de vista nos dice que como no significa nada, tengo que construirlas, y otro punto de vista nos dice que ya están todos sus significados y hay que leerlos. Por eso, por ejemplo, los chamanes dicen hay que leer un árbol, por eso hay que leer las nubes, por eso las nubes pueden hablarnos de cómo nos movemos nosotros, las estrellas pueden decir cómo está el asunto, es decir, las relaciones son unas relaciones empáticas de vínculos en los cuales unas cosas afectan a otras, una relación de contextos que definen al sujeto y a su vez al contrario, otra definición que define que las cosas están completamente separadas y que dicen las cosas hay que hacerlas y definirlas en función a un punto de vista. Entonces me parece que es como un método de comparación que permite abrir los huecos para realmente hacer esta crítica a la unidad, que es realmente lo que quiero hacer. Decir que el sujeto es un espejismo, que es necesario, que el individuo es solamente, digamos, una forma de ver las cosas, que es necesaria, pero que se nos olvida que es un espejismo, se nos olvida que está como completamente, que es una construcción. Y todas las religiones otras lo que plantean es verlo en términos de multiplicidad, pero eso obviamente elimina la figura de un sujeto estable. Y ese es aterrorizante, ¿no? Ese es el horror, ¿no? Hasta, sí, literalmente el horror máximo, ¿no? Lovecraft hablaba de justamente la eliminación del horror total, sería la eliminación del sujeto. Él planteaba una figura muy bonita, la existencia de un dios, que es Azathoth. Y Azathoth es el dios máximo, el dios que se revela en contra de los dioses que crearon el universo. Y lo castigan de una forma verdaderamente como significativa, porque los contienen la rebelión, los dioses primigenios, contienen la religión de estos segundos dioses. Y lo que hacen es castigar a todos los cabecillas de la revuelta y a Azathoth. Bueno, los encarcelan, los ponen en muertes en otras dimensiones, pero a Azathoth lo dejan libre, pero le quitan la voluntad. Entonces, en pocas palabras, para Lovecraft, el peor castigo que existe es estar libre, pero sin voluntad. Y es justamente lo que nos plantea esto, que la voluntad no es una cosa fija, y si no es una cosa fija se convierte en el horror. Entonces, hay términos de la unidad, obviamente. Entonces, creo que es más o menos como lo que podría plantear con esto. Bueno, solamente me faltaría hablar de que esos vínculos, todos esos vínculos, es el vínculo de la magia empática. Es todas las cosas están relacionadas y cómo poder proyectarte y acceder a ellos a través de ese código. O sea, dentro de lo físico y dentro de lo espiritual siempre hay un invisible y siempre hay un visible. O sea, es decir, uno de los grandes problemas en la vida es cómo visualizar algo. Entonces, si el yo entra de frente hacia el espíritu, lo que vemos es un fantasma. Si el yo entra de frente hacia lo invisible, lo que vemos es un sueño. Si el yo lo que entra de frente hacia lo físico, ve una sombra. Si el yo, por ejemplo, bota, o sea, es rebotado en este límite del más allá, se queda dentro de un problema de objetos. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve un objeto y este objeto no tiene un más allá, básicamente lo que estamos siendo rechazados por esta especie de límite psicopompeo y termina siendo un objeto. Pero un chamán no vería un objeto inanimado, sino vería como la potencia que esto tendría, ¿no? Entonces, de ahí, si se pudiera como cruzar continuamente este límite, lo que seríamos animistas. Entonces, todas las cosas tendrían ánimo. Entonces, dependiendo de cómo uno acceda a esto, aparecen ciertas cosas que a su vez están coordinados. Y bueno, y me gusta mucho esta idea de que en el fondo todo eso es un depósito, ¿no? Y que los dobles en sí se comunican entre sí, todos ellos, se pueden transformar unos en otros y aparte se puede, esa transformación, esa metamorfosis,
Bueno, esta es la clásica historia de Ovidio, habla de eso, de las metamorfosis de un elemento en otro, ¿no? O sea, no sé, la leyenda de Danae, en el momento de la transformación, todas estas cosas, o de la transformación de los minotauros, o de la transformación de los monstruos, todo esto implica esta especie como de hibridaciones, que es lo interesante. El mundo del doble es un mundo híbrido, es un mundo de mezclas, es un mundo de que una cosa es otra cosa. Por ejemplo, el hermafrodita, justamente, por ejemplo, es una cosa muy interesante. El hermafrodita básicamente es la encarnación física de un monstruo. ¿Por qué? Porque el monstruo lo que hace es borrar las fronteras de unidad. O sea, y ahí radica el horror, que no es una cosa, tampoco es otra, y entonces te quedas en medio. Ese en medio es lo que perturba. Y justamente por eso, bueno, toda la tradición, si se fijan, todas las religiones que hablan de unidad condenan estos vínculos como entre. Por eso el hermafroditismo, el transvestismo, todas estas cosas son condenables en estructuras y en sociedades donde la unidad es la que debe regir. En sociedades donde la unidad no es fija, esto no tiene ningún problema. O la idea, por ejemplo, bueno, esta especie de entre también se ve. Bueno, hay un ejemplo por ahí que me encontré. Los niños que nacen, bueno, antes se les llamaba nacer en cofia. Y nacer con cofia significa que naces dentro del saco amniótico. O sea, estás fuera de la madre. Y esos niños se decía que iban a ser magos. Es el signo inequívoco de que van a ser magos porque no están ni dentro de la madre ni fuera de la madre. Y ahora se les llama, de hecho hay como varias, es muy difícil, no es tan común que esto suceda, se les conoce como los niños que nacen sin haber nacido, que no se dan cuenta que han nacido. Es el saco amniótico de ese niño moviéndose dentro. Y justamente hablan de lo mismo. Por eso todos los conjuros mágicos se hacen en el día de San Juan, que es el día del equinoccio, o se hacen en el equinoccio invernal, el otro. O sea, todo siempre es como en esas cosas intersticiales. Por eso los fantasmas se aparecen en la famosa duermevela, ¿no? En el momento que estás a punto de dormir, que no estás despierto ni dormido, ahí es cuando aparecen. Por eso los súcubos es el momento que aparecen. O sea, todas las cosas que son ese tránsito, de cualquier tránsito de una figura, es el momento de la aparición del doble. Esa es una de las grandes conclusiones del doppelganger. La predicción es que te vas a morir cuando lo ves. ¿Y qué significa eso? Si tú estás ya en la zona intersticial, significa que ya estás pasando a un nivel en el cual y ahí radica todo es, digamos, como ideológico. Es el punto, el doble, lo que hace es recordarnos que las estructuras ideológicas, políticas y sociales están confrontadas contra otras. Entonces es la ruptura literalmente de la ideología. A través de vínculos que no son políticos, sino son de definición de esta unidad. Y bueno, por eso todos estos problemas de multiplicidad. Dimensión. Sí, la cuarta dimensión es justamente eso. Una de las cosas, bueno, que está implícita con todo lo que he dicho esto, es que si tú tienes una persona que no tiene, o sea, una persona que está ahí, que existe, pero no le importa, o más bien no le afecta ni el espacio ni el tiempo, es decir, está en esta cuarta dimensión. O sea, la cuarta dimensión de lo que nos habla es un efecto muy de percepción que nos ha distorsionado mucho como este asunto de la unidad. Y de ahí se ha anclado el occidente, que es que un objeto no puede ocupar el espacio de otro objeto. Ahí radica toda la tridimensionalidad. O sea, mi definición de esta mano, es el ejemplo que he puesto varias veces, esta mano es otra mano que esta, porque no las puedo poner al mismo tiempo juntas. Si pudiera poner en el mismo tiempo y en el mismo espacio
estas dos manos, no podría definir una y otra mano. Diría, son lo mismo. Cuando justamente esa otra mano que se podría combinar sería una mano que no tiene ni tiempo ni espacio, porque no le afecta. O sea, la cuarta dimensión es un espacio en el cual no es que se tenga tiempo, sino más bien no te afecta ni espacio ni tiempo. Entonces esa es la cuarta dimensión. Entonces los muertos, el más allá, es eso. Es un espacio en el cual el espacio-tiempo no afecta. Entonces el doble básicamente es una entidad de cuarta dimensión. Entonces, por ejemplo, un viajero en el tiempo, por eso es un doble, porque no le afecta el espacio ni el tiempo. Por eso, uno de los grandes, que eso es otra forma de llegar al mismo punto. La ciencia ficción especula con esta idea de poder encontrarte contra ti mismo. Y si revisan en la ciencia ficción misma, te dice, si dos cosas se encuentran a sí mismas, se destruyen, ¿no? Es como la materia y la antimateria se encuentran, se destruyen a sí mismas, ¿no? Pero en el fondo lo que está hablando no es tanto como esta situación como, bueno, en términos partículas y energía sí, pero en términos como de psique, lo que está pasando es que se destruye no tanto la materia, porque no hay materia, y ese es el punto. No hay ni tiempo ni espacio, y por tanto la materia se está comportando de otra forma. Entonces, ese depósito de cadáveres no tienes tiempo y espacio. Cualquier cosa que se pueda combinar, ese es el problema, que va a perder identidad. Por eso, por ahí también saqué este otro término que es la pericoresis, que es este lugar en el cual surge todo el universo, que es una interpretación griega que decía que el origen del universo es ese punto donde todas las cosas están al mismo tiempo, en el mismo momento, pero sin perder sus características originales. Es decir, todas las cosas pueden confundir, pero no se confunden, que es una cosa que es inconcebible. Pero si se fijan, también es el Aleph de Borges, también es el origen del universo según los hindúes, también es el vórtice de los nepalíes, también es tantas interpretaciones de esto. Entonces, por eso no tienen tiempo ni espacio, porque ahí es múltiple. Una versión muy simpática que hace la religión cristiana de esto es la Santa Trinidad. La Santa Trinidad es una entidad en cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque es un espíritu, pero es un hijo, pero es el padre, pero es todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y es un malabarismo religioso ahí puesto con calzador. Pero justamente lo ponen porque había tanta presión de una interpretación de otra forma que había que plantearla. Es una especie como de cálculo interno dentro de la misma religión. Entonces, bueno, son estas cosas como de formas. Entonces, simplemente la división entre espíritu y alma habla de eso. El espíritu sería esa especie como de cosa eterna, que aunque se muera la persona va a seguir perdurando, y el alma sería una especie de alma dentro del espíritu. O sea, y esta división de espíritu y alma, en el fondo es la presión del chamanismo que tiene la religión, porque en el chamanismo se interpreta como tres figuras. O sea, que es lo que es increíble. O sea, todas estas influencias sí terminaron definiendo también la definición de lo único. Y bueno, y problemas como de visiones, cuando los santos, no sé, en San Pablo se le aparece Cristo y ve y él está en el Gólgota, creaba un gran problema, porque entonces significa que si una persona puede estar en otro lugar, significa entonces que el uno no es lo uno, y ahí es cuando todo se distorsionaba y todo el mundo trataba de encontrar una definición. Pero bueno, en el fondo nosotros tenemos, o lo que nos llega al mundo occidental, en el sentido de que en México siempre decimos que aunque no tenga religión, como sería mi caso, somos guadalupanos, ¿no? Es exactamente el mismo problema. Tenemos filtro griego, más filtro medieval, más, por ejemplo en mi caso, un filtro politeísta anterior, más el asunto guadalupano, más y todo esto se suma y termina siendo una especie de construcción, más las estructuras de masas, que sería la producción en serie, sería las estructuras de capitalismo desbocado. Pues tenemos en el fondo esta especie de construcción del individuo
pues, termina definiéndose prácticamente en los móviles inteligentes, ¿no? Que tratan de definir al sujeto como la única posible definición del universo es a través de esa cámara. Una cámara única que hace que deforma todo, que quiere capturar el mundo a través de toda esa cámara. Bueno, ya se pueden interpretar diferentes cosas. Entonces, paradójicamente, el mundo que nos dice que es múltiple, contemporáneo, en el fondo no lo es súper conservador. Una cosa que nos ayuda dentro de la estructura de la unidad es, obviamente, le cae increíble a la idea de territorio, a la idea de propiedad privada y, evidentemente, la idea de aplicar el poder en la colonia,